Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En nuestras jornadas a Israel, he ido a Israel muchas veces, lo que más disfruto, lo más deleitable, es sentarme al crepúsculo a la orilla del mar de Galilea. Casi es hipnotizante, es como un sueño. ¡Qué tranquilidad! Usted casi se intoxica con la belleza del paisaje al ponerse el sol en el mar de Galilea, en las alturas de Golán, y al otro lado del mar, desde Tiberias, donde todo se pone color rosado. Usted se sienta allí, escuchando los pájaros que anidan en los árboles. Creo que el mar de Galilea es uno de los cuerpos de agua más bellos sobre la tierra. Los rabinos antiguos decían que después que Dios creó todos los otros mares, entonces Él creó el de Galilea, solo para Él. Bien, pongamos el trasfondo para este pasaje de la Escritura. Ha sido un hermoso día. Jesús ha estado con sus discípulos enseñándoles y había realizado el milagro de alimentar a más de 5,000 personas. Los discípulos no solo estaban llenos de alimento físico, sino que también estaban llenos de éxito, de conocimiento, de confianza. Había sido un estupendo día, y la noche era hermosa. Tal vez como la noche que describí hace algunos minutos, cuando uno se sienta satisfecho a contemplar la luna, luciendo como una gardenia en la solapa de la noche. Y había una leve brisa suave como el suspiro de un bebé, acariciando sus mejillas. Y los discípulos, experimentados hombres de mar, suben a su barco para cruzar hasta el otro lado del mar, regocijándose de tan estupendo día. Y entonces sucedió así. De repente, el viento comenzó a soplar. Las nubes cubrieron la luna y las estrellas, y el viento está soplando más y más fuerte. Las olas comienzan a levantarse amenazadoras, y el agua del mar comienza a llenar el barco, y ahora ellos se encuentran en medio del mar. Oscurece, y el viento es contrario a ellos, y no pueden ni siquiera ver sus manos frente a sus rostros. Y el mar de Galilea, que había estado tranquilo como un lago dormido, ahora se ha convertido en una peligrosa y mortal trampa. Y estos experimentados marineros se llenan de temor. Hacen un esfuerzo con los remos. Están ya muy lejos de la playa como para nadar. Las olas rugen, y ellos están seguros que van a naufragar. ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué no había venido con ellos? ¿Por qué los había olvidado? Y de pronto lo ven caminando sobre las aguas, pero eso no les causa ninguna alegría. Ahora el temor se transforma en terror. ¿Qué es lo que está sobre las aguas? ¿Es un monstruo marino? ¿Es un fantasma? Y entonces le reconocen, es Jesús, y caminando sobre las aguas. Y Él les habla y les dice, no temáis. En el Evangelio de Mateo dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y ellos lo recibieron en el barco, y cuando así lo hicieron, observe esto, cuando así lo hicieron, de inmediato se encontraron en la playa. Ahora quiero darles 6 principios. Por favor, anótelos. Esto es lo que usted puede decir cuando está en una tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Lo que le sucedió a estas personas aquel día no fue ninguna coincidencia, no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. La tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. Amigos, si Jesucristo puede caminar sobre el agua, Jesucristo puede ciertamente pronosticar y prever el tiempo. Esto no fue incidental, fue providencial. Ponga al margen Mateo capítulo 14 y versículo 22. La Biblia dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Él les dijo, ustedes deben hacerlo. Era Jesús
quién los envió a esa tormenta. Puede ser que Dios ha diseñado su tormenta. Dios ha diseñado su tormenta, y si Él no la ha diseñado, escuche, si Él no la ha diseñado, Él ciertamente la ha permitido porque nuestro Dios está en control de todo. Estuve leyendo el Salmo 107, los versos 24 y 25. Dicen, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. ¿Lo ve? Es Dios quien controla los vientos y las olas. Él es quien causa que las tormentas lleguen. Verá, es una teología vacía el decir que si estamos en la voluntad de Dios, vamos a navegar apaciblemente por el mar de la vida, que no tendremos enfermedades, ni penas, ni desilusiones, ni separación, que no habrá muerte en nuestra familia, que no habrá problemas. Como algunos charlatanes lo dicen en televisión, esté bien con Dios, cree en Dios. Envíeme una ofrenda generosa y nunca se enfermará. Todo le saldrá muy bien. Este es el evangelio de la prosperidad, de los carros de lujo, de la tranquilidad financiera. Amigo, hay una palabra muy castiza que describe eso. Engaño. Escuche, vamos a tener dificultades, y lo primero que usted puede decir cuando la dificultad llegue es que la providencia de Dios está sobre todo. Soy gobernado por su providencia. El plan maravilloso de Dios está en efecto, lo que llamamos la providencia de Dios. Ahora, recuerde, Jesús hizo que se embarcaran hacia la tormenta. Ellos estaban en esa tormenta debido a la providencia de Dios. Lo segundo que usted puede decir es, número 2, estoy creciendo por su plan. El plan de Dios es no complacerle. El plan de Dios es ensancharle. Ponga en su margen Salmo 4, versículo 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Lo escuchó? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quiero hacer una pregunta a aquellos de ustedes que han estado por algún tiempo en tribulaciones. ¿Cuándo ha crecido más? ¿Cuando todo estaba bien y navegaba calmadamente? ¿O cuando llegó la tormenta? ¿No creció usted más en la tormenta, en el dolor, cuando estaba aferrado a Cristo y tenía que clamarle? En la Biblia hay las tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás, quien pasó la noche en un colchón acuático, estaba en una de estas tormentas correctoras, es decir, él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Él huía de Dios. Y Dios envió una tormenta correctora. Mas hay también tormentas que perfeccionan. Estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué estaban en una tormenta? Porque, escuche bien, se vieron en una tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. Fue Jesús, nos relata Mateo, quien les hizo entrar en la barca. Estaban en esta tormenta porque obedecían a Jesús. Bien, ¿por qué Jesús querría que ellos estuvieran en una tormenta? Porque Él quería que ellos crecieran. A menudo he compartido estas palabras. Desconozco el autor. Dice, caminé 1 milla con el placer, charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé 1 milla con el sufrimiento. Ni una palabra dijo. Pero las cosas que aprendí del sufrimiento, cuando el sufrimiento caminó conmigo. ¿No es eso cierto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografías. Se revela en la oscuridad.
es cuando aprendemos a confiar en el Señor. Estaba leyendo sobre los israelitas cuando iban hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán había algunos gigantes, hijos de Anac, poseídos por el demonio. Y cuando los 2 espías de Israel fueron a explorar la tierra, al regresar 10 de ellos dijeron: «No podemos conquistar esta tierra. Aunque es una tierra de leche y miel, maíz, vino y aceite, granadas, higos y uvas, y tiene montes y valles, está habitada por gigantes y no podremos conquistarla». Pero 2 de los espías dijeron algo diferente. Busque en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 14, versículo 9. «Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra». Ahora, escuche lo siguiente. «Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis». En otras palabras, ellos dijeron: «Miren, conquistar a esta gente será fácil, será como comer pan, no debemos tenerles miedo». ¿Para qué comemos pan? Pues para tener fortaleza. Crecemos comiendo pan. Es el pan el que nos da energía. Es el pan el sustento de la vida. ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? Estas cosas que parecen serán su problema, serán su alimento. Amigo, usted crece cuando se alimenta de estos problemas. Verá, lo que nuestro Señor buscaba no eran debiluchos como discípulos. Él quería que crecieran y permitió que estuvieran en una tormenta para ensancharlos. Recuerde que usted es gobernado por su providencia cuando está en una tormenta. Él gobierna sobre todo. Y usted está creciendo por su plan. Y es en la tormenta que usted va a crecer y llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. Usted dirá: «Pastor, ¿no poseo lo que se requiere para crecer cuando estoy en una tormenta?». Correcto, no lo posee. Por eso veamos el siguiente punto, número 3. Estoy favorecido por sus oraciones. Por favor, mire el versículo 17. «Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos». Ellos se preguntaban: «¿Dónde está Jesús?». Ya había oscurecido, y él no ha venido. ¿Por qué él no había venido? Bien, él hacía otra cosa. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Él oraba. Él estaba en la cima de la montaña orando. Anote al margen Mateo 14, porque esta historia es relatada de diversas formas en los diferentes evangelios, y la Biblia dice en el versículo 23, «Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte». Escuche, no piense que Él le desampara solo porque no puede verlo cuando está en la tormenta. Él quizás no estará con usted en forma corporal, pero Él está muy consciente de usted. Amo esa canción que dice: «Así como sus ojos miran al gorrión, sé que Él me mira». Permítame darle otro versículo tomado de los otros evangelios. Anótelo, por favor. Marcos capítulo 6, empezando en el versículo 47. «Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra». Ahora preste atención a lo siguiente. «Y viéndoles remar con gran fatiga». Quiere decir que él los estaba observando. ¿Sabía usted que él lo ve a usted ahora mismo? Usted dirá: «Él no sabe dónde estoy. Él no está al tanto de mis dificultades». ¿Por qué está él tan lejos? ¿Por qué estoy yo en la tormenta y él en la orilla? Amigo, él está allí orando por usted. Él se apartó a un monte para orar. Él está allí en el monte mirando hacia abajo. Él ve a través de la oscuridad. Ellos no podían verle, mas él sí. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba orando. Desea un pensamiento bendito. Permítame compartirlo.
Usted está en la lista de oración de Jesús. Usted está en la lista de oración de Jesús. No hay nada más consolador para mí que alguien me diga que está orando por mí. Hace algún tiempo fui a recibir a una persona en el aeropuerto. Yo no estaba ni siquiera seguro de que él supiera mi nombre. Él es un estupendo maestro bíblico, y cuando me vio, me abrazó y me dijo: Adrián, oré por ti esta mañana. Un poco sorprendido, yo le dije: eso es maravilloso. Y él añadió: Adrián, yo oro por ti cada mañana, todos los días. ¿Sabe? Eso me conmovió profundamente. Hay billones de personas en esta tierra, hay gente por la que nunca nadie ha orado. Si usted está en la lista de oración de alguien, usted es muy bendecido, y le puedo asegurar que usted está en la lista de oración de Jesús. El Señor Jesús le conoce por nombre, y la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros. En Hebreos 7:25 leemos: por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Saludos amigos, gracias por estar ya en sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. Compartimos la serie Cómo ganar las batallas internas. El Señor Jesús muchas veces dijo: yo soy. Nunca dijo: yo fui, pero a lo mejor ya no soy. Tampoco dijo: yo seré, pero a lo mejor no lo seré. No, Él dijo: yo soy. Yo soy el que soy. Nunca hubo un tiempo cuando Jesús no fue. Nunca habrá un tiempo cuando Jesús no sea. Amigo, en medio de su tormenta personal, solo recuerde esto: cuando Él dice yo soy, es una proclamación de su presencia y un anuncio de abundancia. ¿Está usted perdido? Él dijo: yo soy el camino. ¿Está padeciendo hambre? Él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Está tropezando en la oscuridad? Él dijo: yo soy la luz del mundo. Y si usted está muerto en sus delitos y pecados, Él le dice: yo soy la resurrección y la vida. Tenga su Biblia en la mano y un cuaderno de notas para que saque el máximo provecho de nuestro estudio: cómo encontrar paz en medio de su tormenta. En el programa anterior, el doctor Adrian Rogers mencionó que hay un refrán que dice: no hay hogar sin sus secretos. Esto simplemente significa que tarde o temprano todos tendremos problemas. Las tormentas nos llegan a todos. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el doctor Adrian Rogers nos concluye su mensaje: cómo encontrar paz en medio de su tormenta. Recuerde que paz no es la sustracción de los problemas de la vida. La paz es la suma de poder para enfrentar estos problemas. Esa es la paz de Dios. Y empecé a compartir en el programa anterior 6 principios básicos que puede decirlos cuando enfrenta una tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Segundo, estoy creciendo por su plan. Tercero, estoy favorecido por sus oraciones. La Biblia dice que Él, o sea, el Señor Jesús, vive para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Usted ha venido a Dios por medio de Jesús? Entonces, está en su lista de oración. ¿Y qué está haciendo? Escuche, el trabajo terminado de Jesús es el Calvario. El trabajo no terminado de Jesús es su ministerio de oración. Así que estoy gobernado por su providencia, estoy creciendo de acuerdo a su plan y soy bendecido por sus oraciones. No solo favorecido por sus oraciones, sino también estoy animado por su presencia. Él vendrá. Mire por favor nuevamente Juan 6, el versículo 20. Mas Él les dijo:
yo soy, no temáis. Y en Mateo, Él les dice que tengan ánimo. Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Puedo ver a estos discípulos con el sudor en sus frentes y sus rostros reflejando el temor, sus manos ceñidas a los remos, fatigados, con dolor de espalda, remando y remando. Pedro grita, más fuerte, que nos vamos a hundir. Y Tomás dice, no creo que vayamos a lograrlo, vamos a naufragar. Y entonces ellos ven a Jesús. Le pregunto, ¿por qué Cristo no llegó antes? ¿Por qué esperó? Sabía que Él se esperó allí por mucho tiempo. Si usted lee la historia, se dará cuenta que ellos estuvieron en alta mar durante varias agonizantes horas. Y aquí se encontraban en la hora más oscura de la noche. Y Mateo relata que Jesús llegó en la cuarta vigilia de la noche. Eso es entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura. Durante largas y agonizantes horas, parecía que Él se hubiera olvidado de ellos. Y no fue que Jesús se había olvidado de ellos. Realmente fueron los discípulos quienes se habían olvidado de Jesús. ¿Sabe? Jesús acababa de realizar un milagro. Si usted lee la historia en el 6º capítulo de Juan, se dará cuenta que Jesús había alimentado a unas 5,000 personas. Note, por favor, el versículo 12. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos. Bien, ¿por qué llenaron 12 cestas? ¿Cuántos discípulos? 12 discípulos. Bien, Él les dijo, ahora recojan todo, recojan los pedazos que sobraron. Cada discípulo tenía una cesta de pan al lado de sus pies. En esa barca hay unas cestas de pan. Él acababa de llevar a cabo un milagro y ahora ahí están ellos llenos de temor. Y pensaban, ¿por qué Jesús se ha olvidado de nosotros? Ellos se habían olvidado de Jesús. Ellos se olvidaron de lo que Jesús había hecho. ¿Acaso no tendemos a hacer eso? Es decir, ¿cuántas veces nuestro Señor nos ha liberado, realizando milagros para nosotros, pero nosotros nos hemos olvidado de Él? Lo que ellos debieron haber hecho era, recuerde, lo que Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor esperó. ¿Por qué esperó? Bueno, su espera, su retraso antes de llegar a ellos, fue estratégico y deliberado. Por favor, anote este versículo, Isaías capítulo 30, versículo 18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. ¿No es este versículo estupendo? Por tanto, Jehová esperará, no para ser cruel con usted, sino para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado. Dios está en el negocio de hacer gloria para sí. Será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Eso significa discernimiento. Él no solo sabe lo que usted quiere, Él sabe lo que usted necesita. Y entonces dice, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios espera. Usted necesita esperar. ¿Y sabe lo que Dios espera? Dios está esperando que usted espere en Él. Dios espera que usted espere en Él. ¿Alguna vez ha pensado en la deliberada tardanza del Señor?
Estuve leyendo el capítulo 11 de Juan, que relata la muerte de Lázaro. María y Marta, que amaban a Jesús y sabían que Jesús también amaba a Lázaro, mandaron a buscar a Jesús, que entonces estaba en Betania. Y le dijeron: Señor, aquel a quien tú amas está enfermo. La Biblia dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más, antes de que él hiciera alguna cosa. Aún antes de empezar a caminar hacia la casa de sus amigos. Ahora, supongo que usted recibe un mensaje que alguien de su familia inmediata, está enfermo o enferma, y usted dice: bueno, creo que me quedaré aquí un par de días más. Eso sería poco menos que cruel e inhumano, ¿no le parece? Usted diría de inmediato: pero Jesús esperó 2 días, y cuando llegó, ya habían pasado 4 días. Y Jesús dijo: me alegro de que Lázaro esté muerto. Algunos de ustedes dirán: pero pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Escuche con atención. Eso es lo que Jesús dijo, no con sus palabras, sino con sus acciones. Porque Jesús sabía lo que iba a hacer, iba a resucitar a Lázaro. Ahora, suponga que Jesús hubiera venido inmediatamente y hubiera sanado a Lázaro. Y él pudo haberle hecho así, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sanado a Lázaro, algunos hubieran dicho que Lázaro de todas maneras se hubiera sanado. O, ¿cómo saber si en realidad Jesús lo sanó? Pero ellos no tuvieron ninguna explicación frente al milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús tuvo un plan. Y ese plan no tuvo ningún sentido para Marta, quien prácticamente le llamó la atención a Jesús. No tuvo ningún sentido para María tampoco. Pero tenía sentido para el Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor espera. Dios dio una promesa en el jardín del Edén, que enviaría al Mesías. Pero esperó 4,000 años. ¿Escuchó lo que dije? Esperó 4,000 años antes de hacerlo. La Biblia dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Muchas veces tratamos de cosechar las bendiciones de Dios antes de que maduren. Jehová esperará para tener piedad de vosotros, teniendo de vosotros misericordia. Bienaventurados todos los que confían.